de los libros escritos por Peña Espejo, en los que consta su fotografía y su firma. Tenemos acá abajo los diferentes libros que escribió Peña Espejo, los mismos que han sido traducidos a varios idiomas. Uno de los libros más importantes que escribió Peña Espejo, sobre todo que nos interesa a los estudiantes de medicina, a los médicos, es el que se llama Reflexiones acerca de las viruelas, en la que se demuestra a Peña Espejo como realmente un visionario, ¿no? Él no conocía todavía, ni sabía de la existencia del microscopio, no sabía qué eran los microbios, pero no obstante eso, él decía que las enfermedades se producían por la presencia de unas partículas pequeñísimas, decía él, que eran prácticamente invisibles, que se pasaban de unas personas a otras y se producían por la mala higiene general del ambiente. Para ese entonces las calles tenían unas zanjas por las cuales recorría agua servida, excremento, basura y producía un mal olor a toda la ciudad. Entonces él decía que para no tener enfermedades se debería proceder primerito a limpiar la ciudad, a sanear la ciudad. Solo después, ya con Pasteur, en la época de la República, es que se conoce el microscopio y se visualizan los microbios, ¿no? Miren, él, sin tener esos instrumentos a la mano, ya presumió que se trataba de estas partículas pequeñas para transmitir las enfermedades. Aquí tenemos la capilla del Hospital San Juan de Dios. Miren ustedes cómo tiene una semejanza con la capilla de la compañía. Ahí se realizaban los diferentes ritos religiosos todos los días, a veces en la mañana y en la tarde, en la que acudían los pacientes. Tenemos aquí este misal que servía para los ritos religiosos, ¿no? Por acá, si bien estos instrumentos son ya de la época de la República, los hemos puesto en la colonia porque el Hospital San Lázaro, que es donde estos instrumentos estaban, corresponde a la época colonial, 1765. Estos pilones o estas piedras cavadas, ¿para qué creen que servían? Para moler algo, ¿no es cierto? Parecería que era eso. Pero en realidad constituía la vajilla de los pacientes psiquiátricos del Hospital San Lázaro. Lo que ocurre es que cuando un paciente está alterado, cogía el plato de comida y se lanzaba uno a otro, o si no, les lanzaban contra la pared. Y además de quedar todo sucio, quedaban hambrientos. Entonces se decidió darles en estos pilones para que coman aquí la comida y con la mano, lo hagan con la mano. No se les daba ningún instrumento para cuchara, tenedor, nada de eso. Este aparato de aquí es el primer electroshock que llegó al Hospital San Lázaro de Quito. Luego apareció este. Los dos servían para dar descargas eléctricas a los pacientes alterados, especialmente a los esquizofrénicos. Al recibir la descarga eléctrica, el paciente se descompensaba, ¿no? Se dormía. Y al despertar estaba tranquilo, pero había perdido muchas neuronas. Tenemos acá esta camisa de fuerza que era también utilizada en los pacientes que estaban alterados en el Hospital San Lázaro. Tiene el brazo, la manga cosida, ¿no? No puede sacar la mano. Y tiene este cinturón que atraviesa toda la parte delantera, el mismo que se va ciñendo de acuerdo al diámetro del paciente. Se les inmovilizaba a los pacientes amarrando esta cuerda a una pilastra hasta poder proceder a inyectarles alguna sustancia para que se adormezcan. Fue muy utilizada esta camisa de fuerza. Por acá tenemos esta serie de venenos y este manual de venenos que fue impreso en Madrid en el año de 1835. En este manual se describen las diferentes composiciones químicas
de los venenos, la acción que producen en el organismo, y también está descrito cuál es el antídoto que existe para contrarrestar la acción de este veneno. Por acá tenemos los morteros. Este sí sirve para triturar, por ejemplo, las plantas medicinales y sacar los medicamentos, los mismos que servían para la elaboración de la fórmula magistral. ¿Y saben ustedes qué es una fórmula magistral? ¿No? Bueno, una fórmula magistral es una prescripción que hace el médico de determinados medicamentos, de determinados principios medicamentosos, el mismo que coge el boticario y los prepara. Por ejemplo, dice, tómese 5 gramos de ácido bórico, más 95 centímetros cúbicos de agua destilada, mézclese, agítese y tiene el boticario un colirio para dar a su paciente. Estos botellones de vidrio se llaman lamajuanes. Están cubiertos de paja y también están inmersos en un recipiente de metal, de hierro, cubiertos además por estas tablas que impiden la entrada de los rayos solares, los cuales posibilitan la mayor estabilidad de los medicamentos que venían en ellos, de los alcoholes o del agua que transportaban desde Europa a América. Como venían en barco, era muy susceptible de romperse. Aquí tenemos la botica del Hospital San Juan de Dios. Tal como ustedes están viendo, era la botica del Hospital San Juan de Dios. Este mueble fue elaborado expresamente para la botica del Hospital San Juan de Dios en París. Vino acá al Ecuador, hasta el Golfo de Guayaquil, en barco, y de Guayaquil a Quito subió a lomo de mulas. Tiene en su parte superior una plancha de mármol, y encima de ella, sobre ella, están los frasquitos con su correspondiente leyenda y en su interior el respectivo principio activo. Este mueble tiene más de 200 años, pero miren, es tan buena madera que se conserva en perfecto estado. Aquí en el museo se le ha dado también tratamiento de preservación. Esa vitrina que está allá corresponde a la vitrina a la botica del Hospital San Lázaro. La que está acá es también parte de la botica del Hospital San Juan de Dios. En la época republicana, ¿cuándo empezamos a hacer república? ¿A partir de qué año? Eso, perfecto. A raíz de 1830 el Ecuador adquiere el carácter de república independiente, ¿no? En esta época debemos resaltar la imagen de dos insignes presidentes de la República del Ecuador que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la medicina. Ellos son el doctor Gabriel García Moreno y el general Eloy Alfaro. El doctor García Moreno consiguió que vinieran al Ecuador varios científicos médicos para instruir de los conocimientos modernos de la medicina a los médicos y también a los estudiantes de medicina. Entre estos científicos vino Gairó y Domenico Domecq, los dos expertos en anatomía. Ellos fueron quienes crearon el anfiteatro del San Juan de Dios. A raíz de su llegada ya no se estudiaba la anatomía en muñecos, sino ya se hizo la disección en cadáveres para la mejor visualización y conocimiento del cuerpo humano. Eloy Alfaro, en cambio, decía que el nivel de conocimientos que tienen nuestros médicos era muy bueno y tenían además mucha práctica, que lo que necesitaban ellos era ir a especializarse en Europa. Los que fueron a París tuvieron la suerte de conocer a Louis Pasteur, el famoso químico. Él les enseñó lo que era el microscopio,
los microbios, la manera de contrarrestar la contaminación de las heridas o la forma de prevenir la infección. Gracias a sus conocimientos, hoy llamamos pasteurización de la leche, por ejemplo, al proceso por el cual se eleva la leche a altas temperaturas y se desciende bruscamente. Eso se conoce como purificación de la leche o pasteurización. Por acá tenemos al doctor Guillermo Ordóñez, quien era profesor de anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de aquí de Quito. Están en el anfiteatro del San Juan de Dios con sus estudiantes yendo a darles una clase de anatomía. En esta fotografía de acá tenemos al doctor Guillermo Torres Ordóñez con sus estudiantes listos para una clase de disección. Miren cómo están los estudiantes con mandiles de manga corta, con las manos limpias, manos libres, no tienen guantes, porque en esa época no había. Y manipulan el cadáver directamente con la mano. En esta fotografía de aquí vemos a un paciente, probablemente un diabético, cuyo miembro inferior derecho se gangrenó, que está siendo sujetado por 3 personas y una de ellas le da a beber chicha con guante para tratar de adormecerle, mientras el cirujano que está aquí adelante procede a amputarle el miembro inferior derecho. Era un procedimiento sumamente cruento, doloroso, ¿no? Pero en esa época no había más. Era o amputarle el miembro o perder al paciente. Aquí tenemos una mufla o estufa, una de las primeras. Funciona con carbón o leña que se coloca en la parte inferior. Aquí se ponen los instrumentos a esterilizar, o la gasa, el algodón, la ropa a esterilizar. Asciende el calor y sale por acá el humo, dejando estéril este compartimento. Hay una variedad de estufas o muflas que vamos a ver acá en el laboratorio municipal, en las que el principio es el mismo y se consigue la esterilización. Conforme se modernizaba la medicina, aparecieron otros instrumentos que servían para el diagnóstico clínico de las enfermedades. Tenemos, por ejemplo, acá los objetos, el instrumental para oftalmología. Por acá tenemos el tensiómetro de pedestal o de tambor, que sirve para medir la presión arterial. Acá abajo, material de cirugía. Por acá tenemos más material de cirugía. Por ejemplo, estas sondas uretrales, que miren que son tan rígidas, no son de plata. Por eso han durado en buen estado tanto tiempo. Tenemos acá este que está como paragüitas, es otra sonda, ¿no? Que se cierra el paragüitas, se introduce a uretra, llega a vejiga, ahí se abre el paraguas y se da la vuelta. Servía para triturar los cálculos de la vejiga. Este aparato de acá es para cirugía anorrectal, pólipos, hemorroides, tumores, que serán intervenidos con este instrumental. Tenemos acá los aparatos para la administración de anestesia. Este aparato de aquí se llama aparato de Ricard, que sirve para la administración de cloroformo. O este de acá que se llama mascarilla de hombre Dam, con la membrana de peritoneo de cerdo, que sirve para la administración de éter gota a gota. Con el advenimiento de los anestésicos, la cirugía dio un paso gigante hacia adelante, ¿no? Porque se trataba ya de un paciente inmóvil que permitía la manipulación de sus órganos. Tenemos aquí este estetoscopio o fonendoscopio de propiedad del doctor Isidro Ayora, el primer médico presidente del Ecuador, el cual lo trajo de París para sus pacientes. En esta sección están los denominados forceps, que servían para permitir el parto vaginal en aquellas pacientes que no podían hacerlo normalmente. Se introducía por vagina este aparato cerrado
atravesaba un cuello uterino, llegaba a tener contacto con los parietales del niño, se los cerraba ligeramente y de manera muy lenta se le iba extrayendo. Tenía el problema de que al aplastar los huesos parietales del niño producía trastornos neurológicos. Nacían los niños con hundimiento del parietal, con equimosis en diferentes sitios de la carita del niño. Ventajosamente este procedimiento ya prácticamente no se lo usa gracias al aparecimiento de la cesárea. Por acá tenemos esta que se llama campana de Pinar o estetoscopio de Pinar. ¿Sí saben para qué sirve? Para oír los latidos del bebé. Eso, para oír los latidos fetales. Tenemos aquí estos compases de espesor que servían para medir el diámetro de la pelvis para saber si es que una mujer podría dar a luz normalmente o no. Y acá abajo tenemos los espéculos vaginales que servían para visualizar el cuello uterino, tomar muestras del flujo genital para hacer prótesis cultivo y también para el Papa Nicolau. Al principio eran de madera, luego de marfil, enseguida vinieron los de metal y tenemos ahora los plásticos desechables. En esta vitrina tenemos los diferentes microscopios. El primero es este microscopio monoocular, o sea, para un solo ojo, que funciona con luz solar. Entra por la parte de arriba el rayo solar, se refleja en el crisol y deja ver la imagen magnificada de los objetos en el portaobjetos. Luego apareció el microscopio binocular, enseguida vinieron los microscopios eléctricos y ahora que tenemos también ya el microscopio electrónico. En esta sección tenemos tubos de ensayo que contienen animales de experimentación. En este frasquito de aquí tenemos un cuy o cobayo que fue inoculado por el científico japonés Noguchi el virus de la fiebre amarilla. Él consiguió que este animalito adquiera la enfermedad, pero con el tiempo él también se contagió y murió con esta enfermedad. Por acá tenemos las diferentes presentaciones de los medicamentos que venían de Europa. Al principio venían en cajas de lata, luego en cajas de cartón y siempre con su correspondiente etiqueta. Cuando no tenían nombre, el boticario, que era el responsable de administrar adecuadamente los medicamentos, ponía con su puño y letra el nombre del medicamento y la presentación. Por ejemplo, miren, ahí está puesto Mercopurin 100 ampollas. Acá abajo tenemos cápsulas de zinc, que son cápsulas vacías, que se abría, se ponía en su interior el medicamento, se cerraba y se daba a tragar al paciente. Las cápsulas de ahora son muy delicadas, son de gelatina. Estas eran bastante rígidas, ¿no? Este es un gabinete de odontología del 1920. En este mueble se ponían los anestésicos, las amalgamas, el flúor, la gasa, el alcohol, el algodón y todo el instrumental odontológico necesario. En esta parte de aquí se ponía la ropa del odontólogo y los campos médicos odontológicos, campos quirúrgicos odontológicos. Forma parte de ese gabinete el sillón odontológico. En principio, este aparato odontológico, este gabinete odontológico, tenía el sillón con pedales. Tenía el sillón 2 pedales. El uno que servía para mover el sillón y acomodarlo de acuerdo a la contextura del paciente. Y el otro pedal servía para mover la turbina. Luego vinieron ya los aparatos como este que son eléctricos, que dieron mucha más facilidad al proceso odontológico. Tienen adecuada luz, tienen la turbina con sus brocas, tienen agua, la escupidera, tienen esos aparatos, esos instrumentos para obturar,
instrumentos para sacar secreciones de la boca, sangre, saliva, etcétera, que se produce cuando estamos introduciendo objetos en la boca, ¿no? Como le ven ustedes, este equipo odontológico ya es muy similar a los actuales. Lógicamente que el actual es más mullido, más confortable, pero el principio es el mismo. Los actuales lo que les aventajan a este, por ejemplo, es el que tiene rayos láser y que la turbina ya no tiene ese ruido tan estridente que nos fastidiaba, ¿no? Cuando íbamos al odontólogo. Este aparato odontológico se complementa con este de rayos X, que servía para la toma de placas odontológicas panorámicas. Este aparato es muy fácil de mover y como es tan fácil de mover, lo colocaban directamente en el consultorio del odontólogo. Este tomaba sin ningún cuidado las radiografías y como el rayos X se disemina rápidamente, atravesaba no solamente el lugar del consultorio odontológico, sino las otras estancias. Y como la radiación va acumulándose, se acumulaba en el cuerpo del odontólogo y del auxiliar de odontología. Los mismos que con el pasar de los años presentaban leucemias. Es por esto que se prohibió el uso de este aparato en los consultorios odontológicos y ahora se toma rayos X en un local bien hermético con paredes de plomo y el técnico que toma las placas de rayos X también tiene que estar protegido de plomo, ¿no? Con mandil, con guantes de plomo. Este es un aparato de anestesia que sirve para administrar el óxido nitroso. Este gas se le conoce también con el nombre de gas hilarante, porque al introducir al paciente se produce una risa incontenible, por eso se les llama gas hilarante. Acá tenemos el primer pulmón artificial que llegó a la maternidad Isidro Ayora y al Hospital Baco Ortiz. Es como una incubadora, ¿no? Poníamos aquí a los niños que tenían insuficiencia respiratoria, a los niños de peso bajo, desnutridos, o a todos aquellos niños que requerían el cuidado intensivo las 24 horas. Por acá tenemos este equipo de rayos X que nos donó conjuntamente con esta banda sin fin y la bicicleta de pesas el doctor Carlos Moriano, un cardiólogo prestigioso de Quito. Este aparato sirve para tomar fluoroscopías, o sea, radiografías torácicas, en las que se visualiza la imagen del tórax y del pulmón, de corazón y de pulmones que están en el tórax, ¿no es cierto? Para detectar en ellos procesos inflamatorios, tumores, tuberculosis, que era una enfermedad tan frecuente en la época. Hasta ahora es muy frecuente, ¿no? Ahorita está repuntando la tuberculosis. Esta caminadora y esta bicicleta de pesas sirven para forzar al organismo al ejercicio físico y ver qué respuesta dan las arterias coronarias a este ejercicio físico. Tenemos acá un aparato para tomar gammagrafías tiroideas. Previo al examen se daba a tomar al paciente la noche anterior un vaso de bario. El bario es yodo radioactivo. Como la tiroides tiene gran avidez por captar el yodo, al día siguiente que utilizábamos el aparato, se veía la imagen de la tiroides así, en forma de H, con estos nódulos que están aquí brillantes que se llaman nódulos hipercaptantes. Y además con unos nódulos que están ahí transparentes, redonditos, si le ven, ya que se llaman nódulos fríos. En una glándula normal se tienen nódulos hipercaptantes y muy poco nódulo frío. Cuando hay muchos nódulos hipercaptantes, se trata de una glándula hipertiroidea, está funcionando más de lo normal. Y cuando hay nódulos fríos muy en abundancia, se trata de un hipotiroidismo.
El hipotiroidismo en el Ecuador fue una enfermedad endémica. Sobre todo se presentaba en los indígenas de Imbabura, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo. Gracias al proceso de iodación de la sal, ahora este problema ha disminuido considerablemente, ¿no? El bocio. Tenemos acá esta centrífuga que tiene tubos de ensayo en cantidad suficiente como para varias muestras. Este funciona accionado con este aparato de aquí. Se ponía la muestra de sangre de varios pacientes, se centrifugaba y al final de este proceso conseguíamos que el coágulo sanguíneo vaya a la parte inferior y el suero sanguíneo a la parte superior del tubo de ensayo. Se extraía una muestra de suero fisiológico y se dosificaban en él la cantidad de hormonas tiroideas, TSH, que es la hormona procedente de hipófisis que estimula la tiroides, para que produzca T3 y T4. Y T3 y T4, que son las hormonas propias de tiroides que sirven para regular el metabolismo orgánico, ¿no? El metabolismo de este organismo. Vamos por acá para que vean el laboratorio municipal. En este laboratorio tenemos las denominadas balanzas de precisión. Algunas que están viendo así, son balanzas de precisión. Se llaman así porque detectan el peso con milésimas de gramo. Son muy precisas. Tienen dos platos. En el platillo derecho, o bueno, cualquiera de los dos, se ponía la sustancia a medir. Y en el otro lado se ponía las pesas. Estas, como variaban con milésimas de gramo, décimas de gramo, se podían ir adecuando a la cantidad que se deseaba medir. Estas son ya las balanzas más modernas, ¿no? Vengan por acá. Esta ya es una balanza moderna pediátrica, no tan actual porque ahorita ya son eléctricas, ¿no? Este es un tamizador que sirve para separar la cáscara del grano. Era muy utilizado en las haciendas que tenía el Ministerio de Salud. Estas de acá son estufas o muflas que sirven para cultivos, por ejemplo, de bacterias, ¿sí? Cultivos de bacterias, cultivos de hongos, para manejarlos en el laboratorio. Estas son diferentes estufas o muflas que sirven también para esterilizar el contenido que está en el interior. Este de aquí es una centrífuga de manivela. Miren cómo se acciona y produce el mismo efecto que la centrífuga eléctrica. Pero lógicamente que hay que darle varias vueltas. Con esto se conseguía también la separación de los dos componentes de la sangre, el coágulo y el suero sanguíneo. Este de acá es uno de los primeros electrocardiógrafos que llegó al Hospital San Juan de Dios. Este de acá, este es americano y este de acá es ruso. Tenemos aquí más estufas o muflas. Este de aquí, un miliamperímetro. Este instrumental de aquí sirve para cauterización de heridas. Nos donó el doctor César Ayora, el sobrino de Isidro Ayora. Acá tenemos un alambique que servía para destilación de agua, para obtener agua destilada. Pero tenía un inconveniente de que se demoraba en esterilizar 1 litro de agua todo un día. Este es el maletín de médico del doctor César Ayora.
con todo este instrumental que tenía dentro, incluyendo el maletín vacacional que él nunca dejaba. Acá tenemos esta lámpara de infrarrojos, que era utilizada sobre todo en procesos para cicatrización, ¿no? Para rehabilitación. Esta es una estufa, una esterilizadora a calor seco. Esta vitrina es en homenaje al doctor César Jacome, un médico gineco-obstetra que en su época se le llamaba médico especialista en enfermedades de las mujeres. Aquí tenemos el equipo de diagnóstico. Vean ese chiquito que está al fondo. Es un equipo de diagnóstico que él utilizaba para a los pacientes pediátricos cuando nacían y aspirar secreciones, y verles si está bien conformado el aparato respiratorio, oídos, ojos, etc. Tenemos aquí espéculos vaginales que él usaba. Tenemos aquí el fonendoscopio pediátrico también. Medicamentos. Este aparato de aquí es un administrador de oxígeno para quirófano. Este aparato es un administrador de anestésicos. Acá tenemos diferentes esterilizadoras a vapor, funcionan con vapor de agua. Esta es una mesa ginecológica, ustedes deben estar bien familiarizados con ella, ¿verdad? Otra balanza pequeña tenemos aquí. Y estos aparatos que parecen relojes, que eran aparatos para registrar la asistencia del personal del Hospital Eugenio Espejo. Ponían aquí la tarjeta, cada uno tenía su tarjeta, bajaban esta palanca y quedaba registrada la entrada y la salida del personal. No le querían. Bueno, eso es todo. Ya cancelaron las personas que llegaron último. Me hacen el favor de dar $1 por persona.